Son las 9:43 y sigues en la compañía del mostrador en La Clave. Bueno, lo decíamos en titulares comenzando este programa. Emmanuel Macron triunfó en la segunda vuelta ayer y fue reelegido como presidente de Francia, por lo que va a gobernar por otros 5 años. Derrotó a la candidatura ultraderechista de Marine Le Pen, quien, pese a perder, logró el mejor resultado de su sector en una presidencial con cerca del 44% de las preferencias. Bueno, en otro ámbito de la contingencia internacional, las autoridades de Ucrania cifraron en más de 20.000 los civiles muertos en la ciudad de Mariupol debido a los ataques rusos. En este escenario, Naciones Unidas pidió una tregua inmediata para evacuar a los civiles atrapados en esa localidad. Bueno, son temas que convocan o que impulsan nuestra conversación junto a Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y también ex embajador en Rusia y en Ucrania. Muy buenos días, Pablo, bienvenido como siempre. Buenos días, Macarena, encantado de saludarte de nuevo, muchas gracias por la invitación. Hola, Pablo Cabrera, muy buenos días. Hola, Federico, muchas gracias también a ti, buenos días. Y bueno, y embajador en muchos otros lugares, ¿eh? Entonces, pero dejamos China, en China, si no me equivoco, dejamos también, claro ¿no? en Rusia y Ucrania para no hacerlo tan larga la presentación. Sí, China, en fin, el Vaticano, Inglaterra o Gran Bretaña, en fin. Bienvenido, Pablo Eso Cabrera. nos ayuda a mirar el mundo. Exacto. Los dos temas que menciona Macarena en su introducción, Pablo, me gustaría que los toquemos sistemáticamente, porque tiene mucho que ver la elección de Macron y la invasión rusa a Ucrania en relación con el rol de la Unión Europea y el rol del mismo Macron. La importancia de que haya triunfado Macron en esta especie de pugna entre democracia y autoritarismo que se está viendo en distintos lados del mundo, ¿no? Así es. Pablo yo Cabrera. creo que todas las cosas están relacionadas. Es cierto que las sanciones a Ucrania, la invasión en Ucrania, el shock inflacionario que ha producido, obviamente que ha tenido su repercusión en Francia. Y como muy bien dice Federico, el tema de la Unión Europea y cómo se enfrentan esas situaciones en el mundo hoy día tan difícil de abordar. Creo que aquí hay elementos que se pueden analizar desde muchas perspectivas, pero la principal perspectiva quizás es cuáles son los grandes problemas que enfrenta Francia, que no son muy distintos a los problemas que enfrentan otros países del mundo. Algunos dicen que la elección se podría haber definido como la sobrevivencia o la vivencia de las clases medias en Francia, por los temas que convocaron a esta elección principalmente, que era la pertenencia a Europa, las pensiones, los impuestos, los temas de inversión, que para nosotros también son familiares. Y Francia, siendo un país que era el pilar de la democracia, quizás se sentía por lo menos el pilar de la democracia occidental, y también uno de los grandes contribuyentes a la arquitectura institucional de Occidente y de Europa, estaban siendo enfrentados por el nativismo, el populismo, el autoritarismo, frente a un ejercicio democrático tradicional y de integración europea que estaba impulsando Francia como uno de los pilares del sistema internacional actual, que está muy resquebrajado. Entonces, vimos cómo los partidos tradicionales de Francia quedaron casi en la indiferencia de la población, el 6,5% de los partidos republicanos y socialistas, dándole estructura todavía al seguimiento de Emmanuel Macron, que había ganado hacía 5 años atrás, pero con una reducción de votos importante, no decisiva, pero importante, y haciendo o mostrando que la elección no ha terminado. Se eligió un nuevo presidente, pero el 12 de junio hay elecciones parlamentarias, y todos estos temas que nombré al principio, que son temas que son los cuellos de botella un poco de que está enfrentando la política francesa, que ha tenido expresiones de rebelión importantes, y que la guerra de Ucrania se las acrecienta. Los miedos y la ira, como dijo alguien por ahí, para analizar el escenario francés y el escenario europeo en general, esos miedos y esas iras no se han ido con una elección. Por eso creo que son muy importantes cómo va a reaccionar la población a este resultado y cómo va a reaccionar la población a qué va a pasar con Ucrania y Rusia en el futuro.
En ese sentido, planteas lo de los miedos y las iras que pueden reconfigurar también las próximas elecciones que vienen en Francia, en el fondo de la aparición o de la fuerte presencia de la ultraderecha de alguna manera. Claro, y yo creo que también cuáles han sido los programas y qué es lo que motivó que el 26% de los franceses se abstuvieran en esta elección y más de un 6% votara nulo. Yo creo que eso podría mostrar que ese 26% de abstención, que nunca va a ser el 100 se supone, pero podría ser un 10% que puede salir a votar, podría darle una clara tendencia a los partidos o al respaldo a Macron para gobernar con la mayoría absoluta, que de 313, hoy día tiene 313 miembros de la Cámara, de una Cámara de 577. Entonces, no sé si puede llegar a los 313, perdón. Y no llegar a los 313 viene el miedo de la cohabitación. Y ese miedo de la cohabitación en Francia no ha tenido muy buenos resultados en cuanto al desarrollo de Francia, en cuanto al robustecimiento de la política y en cuanto a las líneas divisorias de los estatus económicos en un país desarrollado como Francia. En eso recordemos la importancia del sistema institucional de cada país. Pues Francia tiene un sistema presidencial que para nosotros es curioso y que les ha traído problemas a propósito de lo que está haciendo la Convención Constitucional hoy día en Chile, de diseñar un buen sistema político robusto que resista embates, ¿no? Que resista problemas. Allá claro. Tienen este sistema que tú podrías explicar mejor que yo, Pablo, que es el primer ministro, que no necesariamente cuando no hay mayoría en el Parlamento no es o puede no ser de la misma coalición que el presidente, lo que genera ciertas distorsiones, ¿no? Claro, y fíjate que aquí, muy bien, aquí Macron, de alguna manera, Emmanuel Macron representa un poco una suerte, si podríamos llamar, de equidistancia entre los dos grandes polos que se estaban en lucha frente a esta elección. Fíjate que por un lado estaba Le Pen, que sacó el 23,2% de los votos, que no es nueva en la política francesa, que su caballito de batalla era cambiar la Constitución. Mírate a lo que estás diciendo tú. Y la prioridad de darle un estatus y una prioridad a los nacionales franceses por sobre los extranjeros. Eso de cara a los sistemas del Estado benefactor y de la edad de retiro y los impuestos, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera se estaba alejando de los principios de libertad, fraternidad e igualdad propios de la que le han dado tanto identidad a Francia desde la revolución en adelante, la revolución francesa. Y la otra, sacar a Francia del comando de la OTAN y reducir los poderes de Francia, de la Unión Europea de cara a Francia. O sea, imagínate ese cambio, lo que significaba, el 23,2% de los franceses votaron por eso. Y por el otro lado, Mélenchon, que era la extrema izquierda, podríamos decir Le Pen la extrema derecha, quería legislar por referéndum, que tampoco nos es muy ajeno y en los pensamientos de algunos grupos por este lado del mundo y en nuestro particular Chile. O sea, cambiar las bases de la Quinta República y transformarla en una Sexta República. Entonces, Macron de alguna manera, por ahora, ha tenido el apoyo de más de un importante de los votos, 27 o 28% de los votos, y aquí el 58% de los votos en la segunda vuelta, lo que no garantiza que esa línea equidistante en el Parlamento vaya a poder llegar a cuáles son las grandes líneas de gobierno de Macron. Y en ese sentido, de la presidencia, en ese sentido, el primer ministro es elegido por la mayoría del Parlamento. Y ahí tendría que tener un gobierno de regir todos los días, que pudiera ser de otro color político, y un presidente que tiene a su cargo principalmente la política de defensa y la política exterior del país, las dos políticas de Estado tradicionales, que tiene que una manera de mediar. Esperemos para la estabilidad de Europa, hoy día que está enfrentando un problema bastante grande con el tema del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, una guerra no declarada, pareciera para algunos que estamos en la tercera guerra mundial de baja intensidad, diríamos. Entonces, creo que este pacto que podría lograrse en un parlamento no afín a Macron, tendría bastantes turbulencias en lo que se refiere a los impactos, en lo que se refiere a las edades de retiro, las pensiones en Francia,
el tema de los impuestos, el tema de la inversión, o sea, todos temas que son comunes prácticamente a todos los países que conforman el sistema internacional. Y para qué decir el cambio en los precios del petróleo y el gas, que pueden traer dificultades frente a los negocios, frente a la ley y el orden. Acuérdate que esos temas, el petróleo y el gas, fueron justamente lo que crearon el tema de los chalecos amarillos y esta revuelta que se dio en Francia en el gobierno de Macron y que logró superar. A inicios del primer gobierno de Macron, claro. Ya parece como otro día, como muy lejana, pero es el inicio de su primer gobierno. Y no hay que perder de vista, por favor, el tema de la pandemia. Porque el tema de la pandemia es el que ha afligido a esta clase media, diríamos, de Francia, que se ha visto muy presionada no solo en los temas de acceso al trabajo, sino que también en lo que se refiere a la inflación. Y la inflación, el shock inflacionario está amenazando con aumentar si la guerra en Ucrania se prolonga, porque creo que aquí hay un cambio, y yo creo que ya no vale seguir hablando de las causas de la guerra, sino que hay que empezar a hablar por eso me encanta poder conversar con usted hoy día un poco de las consecuencias. Y del fin de la guerra, ¿cómo lograr el fin de la guerra, si es que se puede lograr? Sí, de hecho yo te quería interrumpir ahí porque ya son las 9:54, entonces para dedicarle los últimos minutos a precisamente a esto, ¿no? Al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya han pasado 2 meses, comenzó el 24 de febrero, parece más a momentos, parece menos quizás, no sé, pero tiene muchas implicancias y también consecuencias. Entonces, para cruzar ambas cosas, ¿qué rol se puede esperar de Macron frente a esta invasión de Rusia en Ucrania, considerando que ha estado en conversaciones con Vladimir Putin? ¿Y qué podemos esperar también, como decía Federico, del fin de la guerra? ¿Qué se ve hacia adelante? Bueno, mira, Macarena, hemos visto que, Macron ha tenido una participación, efectivamente, concurrió, pensó que podía mediar, que podía lograr a través del alto del fuego, podía lograr un acercamiento de oposición. Y yo creo que lo que hay que destacar quizás hoy día es que los objetivos militares rusos ya no son los mismos de hace 2 meses atrás. O sea, los objetivos militares de coerción, o sea, de cambiar el gobierno en Ucrania y de hacer una operación rápida, militar, acotada, para esta operación especial que le decía, ¿no? Exacto, se fue modificada por objetivos políticos hoy día. Y hoy día la pregunta es, ¿cuál es lo que puede demostrar en este minuto? A la pregunta de usted específica, se puede hablar mucho, pero a la pregunta de usted, para el beneficio del tiempo, a la pregunta de usted, ¿qué es lo que se puede esperar de mostrar como trofeo de guerra a Rusia hoy día? O Ucrania, la misma Ucrania, más allá del heroísmo de su población y de su presidente. O sea, en el fondo ¿qué es lo que pasará después si es que hay una guerra, si es que hay una tregua o un alto del fuego? ¿Cuáles son los puntos de negociación? Porque a mí me sorprende que en esta guerra irracional, como hemos dicho otras veces, me sorprende que el tema del aumento de las ayudas militares a Ucrania solamente me las imagino para mejorar una posición de negociación de Ucrania, porque hoy día todo lo que está haciendo Ucrania es una labor defensiva y ojalá siga pudiendo defender los principios de la integridad territorial de su país. Todos sabemos y condenamos lo que ha sido la invasión, pero no pensamos ninguno, me imagino yo, de que Ucrania estaría en condiciones, más allá que la geopolítica hoy día también sea en los espacios cibernéticos, pueda atacar a Rusia. Entonces creo que hay que ver un poco quién va a administrar el cambio de esta guerra, y yo me pregunto si estos 2 meses no han sido solamente destrucción, muerte, crisis humanitaria, y vamos a llegar a negociar de nuevo los acuerdos de Minsk y Crimea, que se pudieron haber negociado antes de que se iniciara la invasión, porque yo recuerdo que desde octubre o septiembre del año pasado, los Estados Unidos, las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos estaban diciendo que Rusia iba a invadir Ucrania. Entonces, yo digo, ¿quién va a administrar el futuro? Porque los organismos internacionales diseñados para la paz, en este caso, han sido inoperantes. Y esta semana, por lo menos, y en la línea de lo que yo he dicho en otras oportunidades con ustedes en el valor de la diplomacia, esta semana por lo menos el presidente Putin y el presidente Zelensky van a recibir al secretario general de las Naciones Unidas. Y valga esto importante, ¿por qué? Porque la única resolución obligatoria para el sistema internacional y para los países son las resoluciones del Consejo de Seguridad en lo que se refiere al uso de la fuerza, si no se respetan treguas o la paz mundial. Y uno de los miembros
del Consejo de Seguridad está empleando el veto para que no se puede llegar a una resolución obligatoria. Por lo tanto, la inoperancia de los organismos internacionales y la diplomacia preventiva en su momento no funcionó, y el diseño de las grandes estructuras están al debe. Y yo creo que ¿quién está aplicando el veto o está impidiendo la resolución? Rusia, que es un miembro del Consejo de Seguridad, y China absteniéndose. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cuál va a ser el acuerdo? Porque yo creo que para allá vamos. Las sanciones económicas no creo que puedan durar más allá de 6 meses, y no creo que la pasividad de China pueda durar más de 6 meses, porque China va a tener un máximo y un mínimo. El máximo es que obviamente está de alguna manera relajada a la presión que sufrió durante 2 años del sistema occidental en cuanto a su participación en el Asia-Pacífico y su participación de influencia y de inversiones en Europa. Y yo creo que eso hoy día está relajada, está viendo que el sistema internacional que ha pregonado podría tener visos de poder entrar en una negociación, pero el mínimo es cuándo le va a empezar a afectar a su sistema económico, a su sistema de exportaciones, a su sistema de inversión, las sanciones económicas impuestas a Rusia, que van a afectar a todo el escenario mundial, incluido a todas las áreas de influencia económica que China ha ganado en este espacio. Por eso, este problema geopolítico no es solo, creo yo, un problema geopolítico físico, de geografía física. Hoy día todo se toma forma de armamento, ¿no? La economía, los cambios, el comercio, todo se puede usar como arma, incluso la prensa, porque estamos en una guerra de informaciones. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos que hay 330.000 muertos o pensamos que hay 60.000? ¿Creemos que Putin se volvió loco o es un tema del poder y de la nomenclatura rusa y de la historia rusa que está influyendo en la paz social del mundo? O sea, hay también qué desconocimiento de la gente en Rusia hay sobre esto, o qué involucramiento de la población en Rusia hay esto. Se ha escrito mucho sobre eso. Pablo Cabrera, estás abriendo ahí una conversación que nos merece una nueva invitación al Mostrador en la Clave. Ya son las 10 de la mañana y te tengo que interrumpir, no porque esté aburrida de lo que estás comentando, está muy interesante, pero porque ya se nos acabó el programa. Así que la invitación queda hecha para volver aquí al Mostrador en la Clave, y muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Te das cuenta que yo hablo más rápido para poder ganar en el tiempo, poder decir algo. Y yo patudamente me meto ahí como cuando hay espacio para sacar la pelota, ¿viste? Como se dice en la jerga futbolera. Veremos prontamente. Sí, sigamos haciendo arqueología cultural para poder entender qué es lo que pasa, ¿no? Oye, de todas maneras. Muy buen día y buena semana, Pablo Cabrera. Y gracias a ustedes dos, un gusto saludarlos y fue feliz. Buena semana también. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, buena semana para todas y todos quienes nos escuchan a través de nuestras distintas señales, y los dejamos invitados a que se queden en la 92.9. En segundos ya comienza Combinación Clave con Fernando Paulsen. Cuando eres socio en Cope